Dios le bendiga, mis hermanos. Bienvenidos al paso 46. Hoy estamos entrando a un nuevo grado, ¿no? Del nivel discípulo. Pasamos al grado primero. Tenemos una nueva insignia. En este bloque vamos a estudiar lo que es la hermenéutica. Realmente quiero contarles de que de todas las ramas de la teología, la que más me gusta, me apasiona, me llama mucho la atención es la hermenéutica, porque la hermenéutica nos ayuda a comprender la escritura, a hacer nuestros propios estudios bíblicos, hacerlo de forma correcta. Entonces yo te animo a ver hasta el final este estudio. Sé que va a ser de tu edificación. Hay mucha riqueza que quiero compartir con ustedes. A los que recién están viendo este video, este estudio, contarles que este es un estudio de 70 pasos. Ya nosotros estamos en el paso 46. Tiene 6 niveles, de los cuales el primero y el último solamente tienen un grado. Ya el resto sí tiene 3 grados. Ya, y cada es un paso. Un paso, no le decimos clases, le decimos pasos. Ya te animo a comenzar desde el paso número 1. Y cada bloque, cada grado tiene un área que cubrimos, ¿no? Evangelismo, todo sobre la iglesia, la teología, la cristología, sobre el Espíritu Santo, sobre los ángeles, buenos y malos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y actualmente acabamos de terminar discipulado, ¿ya? Y estamos entrando a este bloque, a este grado que es discípulo primero. Estamos en el paso del 46 al 50 y vamos a ver lo que es la hermenéutica. Hay algunas actividades que hay que cubrir en cada paso. Te animo a llevarlo. Estamos luciendo esta insignia. La insignia es básicamente muy personal, ¿no? Lo puedes poner en tus redes sociales, en tu perfil, donde sea. De repente muchas personas no sepan qué significa, pero tú sí, porque irás midiendo el progreso y el avance en este curso. Ya son 5 pasos que nos vamos a tomar para estudiar la hermenéutica. Definitivamente no lo podemos cubrir todo. Nos demanda, son 2 semestres que nos toma estudiarlo en un seminario, muy aparte de los idiomas, muy aparte de la metodología de estudio, los idiomas bíblicos, ¿no? Entonces la hermenéutica es muy preciosa, muy linda, pero sé que este estudio así llanito va a ser de mucha edificación para tu vida. ¿Ya? Bueno, comenzamos con algunos conceptos de la hermenéutica. En general, la hermenéutica no es un término bíblico. La hermenéutica puede ser una hermenéutica jurídica, una hermenéutica literaria, le puede ser hermenéutica al Quijote de la Mancha, hay hermenéutica filosófica, etcétera, etcétera. Pero lo que a nosotros compete es la hermenéutica bíblica. La hermenéutica bíblica es el arte o ciencia. Es un arte porque tú vas aprendiendo, vas aplicando tus habilidades, y es una ciencia porque tiene que ser exacta. Es una ciencia porque se aplican reglas y normas. ¿Ya? ¿Para qué? Para hacer una correcta interpretación de la Biblia. ¿Ya? Tiene por objeto fijar los principios y normas que han de aplicarse en la interpretación de un texto bíblico. Esa es la hermenéutica bíblica. También tenemos lo que es la exégesis. La exégesis es una palabrita, dicho sea de paso. Hermenéutica viene de la palabra de griego del dios Hermes, ¿no? Del dios griego Hermes. Obviamente es falso, de la mitología griega, pero de ahí deriva el nombre, ¿no? Porque el que llevaba, el que interpretaba, el del comercio, era el del idioma, ¿no? Entonces de ahí viene hermenéutica. Y exégesis es, básicamente del griego es la misma interpretación, explicar, exponer, interpretar, ¿no? Interpretar. Básicamente exégesis es interpretar. Entonces es la aplicación seria y formal de los principios y normas de la hermenéutica para llegar a una interpretación correcta del texto bíblico. ¿De acuerdo? Entonces, algunos teólogos hacen ese intercambio, ¿no? Entre hermenéutica y exégesis, como que tratan como si fuera lo mismo, pero para centrarnos hay que entender que la hermenéutica bíblica son los principios y normas o reglas para una correcta interpretación de la Biblia. Y la exégesis es la aplicación es la interpretación bíblica aplicando los principios y normas de la hermenéutica, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la exégesis. Hay otro término que se conoce como eisegesis, que vendría a ser la incorrecta interpretación, ¿ya? Es una interpretación muy subjetiva. Es como, en vez de extraer lo que Dios está diciendo en ese texto, es meterle lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿ya? Ese término se conoce como eisegesis.
Bueno, y la homilética vendría a ser una tercera rama de este bloque que no lo vamos a estudiar, es todo un estudio independiente también sobre ello, sobre la correcta preparación haciendo uso de las reglas, normas para preparar un sermón y exponerlo correctamente. Esa es la homilética, ¿ya? Estamos aprendiendo unos términos nuevos, no es bastante teología. La hermenéutica lo vamos a dividir en dos, básicamente en hermenéutica general y hermenéutica especial. La hermenéutica general ve a los textos como en bloque, para verlo, su historia, el contexto cultural, su contexto, la teología que se maneja, de forma de bloque, ¿no? Y la hermenéutica especial ya es un poco más específica, ya es más específica, cómo se debe entender una parábola, una alegoría, una figura de dicción, una tipología, cuándo es un tipo, cuándo es un antitipo, cuándo es una profecía, cuándo es historia, cuándo es narrativo. Todo eso eso lo vamos a ver Dios mediante el siguiente paso. ¿Ya? Acá hay que entender tres cosas que tienen relación con la hermenéutica y la exégesis. Es la revelación general o natural o general nos habla de Dios, ¿no? Uno estudia las estrellas, estudia la naturaleza, estudia el universo, estudia el cuerpo humano y vemos que hay un diseño. Atribuirle a la creación, atribuirle la casualidad definitivamente es inconcebible, ¿de acuerdo? O sea, pensar que nuestro cuerpo, por ejemplo, el cuerpo humano con sus órganos, sus sistemas, su sangre, sus hormonas, todos sus sistemas que tiene, las formas que tiene nuestro cuerpo, lo maravilloso que es este cuerpo, sea producto de la casualidad y la evolución. Eso es inconcebible realmente. Nosotros que le hemos rendido nuestra vida a Cristo, que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, entendemos de que hay un creador, hay un ser superior, hay un pensamiento, alguien diseñó lo que realmente es todo esto, que no es producto de la casualidad. Entonces, todo eso es la revelación general, ¿ya? La palabra de Dios se considera como revelación especial. Dios inspirando, ¿no? Dios inspirando a hombres para poder entregar su revelación a través de la Escritura, las Sagradas Escrituras o la Biblia como comúnmente la conocemos. ¿Y cómo más se revela Dios? A través de la persona del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad encarnándose. El Señor Jesucristo es la revelación especialísima, así se la conoce como revelación especialísima. Entonces, acá tenemos dos textos en el Nuevo Testamento que nos hablan de la inspiración, Dios exhalando su palabra, ¿no? Inspirando a hombres. Acá hay un cuadrito al lado derecho, que hay un cuadrito, y ahí ustedes van a ver un poquito, les va a ayudar a comprender lo que les estoy explicando, ¿no? No quiero hacer muy largo este estudio, pero hay mucha riqueza, así que atento para que agarres los conceptos en el aire y todo lo que el Señor te quiera mostrar hoy. Y el otro punto, el tercer punto, vendría a ser la iluminación. Dios ilumina al hombre para poder comprender. Por eso que dice la palabra que para el hombre natural las cosas de Dios, las cosas espirituales son locura, no las puede comprender. El hombre que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, si tiene el Espíritu Santo y tiene esa capacidad de ser iluminado y comprende. Para el mundo es locura lo que nosotros vemos, hacemos, entendemos, creemos. Para el hombre es locura, para el hombre natural es locura. Otra cosa que tenemos que entender en lo que es la hermenéutica y la exégesis es que hay puentes que hay que cubrir. A veces personas por su ignorancia bíblica dicen cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿quién creó a Dios? Si Dios creó al hombre, ¿quién creó a Dios? Que la Biblia es un libro meramente escrito por hombres que lo acomodaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, tenemos que entender que es un libro que se escribió hay libros que se han escrito hace más de 2000 años. Hay otros que están más de 3000 o 3500 años. Entonces, ¿te imaginas eso cuánto ha cambiado? Entonces, el tiempo es un puente que hay que cubrir, ¿ya? El tema de la cultura. La escritura fue hecho en cultura oriental. Es una cultura oriental, mis hermanos. Por eso que a veces se hace una interpretación tan literal que termina tergiversando lo que Dios dice.
o se malinterpreta lo que Dios dice, porque no dominamos el tiempo, el puente del tiempo, el puente de la cultura, el puente del idioma. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, koiné, y algunas partes del Antiguo y del Nuevo Testamento en arameo. Entonces el idioma es otro puente que hay que cubrir, la historia, lo que sucedía en aquel entonces, y la geografía, ¿no? ¿Hay otros puentes más? Sí, pero estos son los principales puentes que hay que comprender para poder hacer entender bien lo que Dios nos está diciendo, para hacer una correcta interpretación de la Biblia. Es importante esto, mis hermanos, es un tema muy amplio. Yo estoy solamente dándole los chispazos para que ustedes despierten, entiendan. La hermenéutica es muy rica, muy linda, porque nos ayuda a comprender la Escritura, y realmente es fascinante cuando uno hace un estudio bíblico o puede realmente entender lo que Dios está diciendo. ¿Ya? Así que la hermenéutica y el exégesis son muy importantes, mis hermanos. Y es importante porque Satanás, que el Señor lo reprenda, desde el inicio de la historia del hombre, Satanás ha pervertido la palabra de Dios. Si nosotros vamos a la Génesis 3, si tú revisas en tu escritura, en tu Biblia, vas a darte cuenta que Satanás pervierte, porque le dice a Eva, ¿no? Con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol. Dios no había dicho de ningún árbol, había dicho de un solo árbol. Entonces Satanás está cambiando, pervirtiendo lo que Dios había dicho. Y no solamente lo pervierte, no solamente lo cambia, sino también lo niega, porque Dios había dicho que el día que coman ese fruto ciertamente moriréis. ¿Y qué dijo Satanás? No vas a morir, no vas a morir. O sea, Dios dice que sí, Satanás dice que no. Satanás negando. Y no solamente eso, sino mismo Satanás usando en la tentación del Señor Jesucristo. Lo puedes buscar en los evangelios, en Mateo 4, en los otros evangelios, te vas a dar cuenta que él toma el Salmo 91 y hace una eisegesis y se lo plantea al Señor Jesús. Entonces es importante, mis hermanos, la hermenéutica y el exégesis es muy importante, porque Satanás, y de repente no Satanás directamente, sino a través de sus falsos profetas, sus falsos maestros, sus falsos pastores, levantando esas herejías, levantando cosas aberrantes. Dicen cosas, es como la manzana caramelada, dicen muchas cosas de verdad, dicen muchas cosas que son ciertas, pero en una de ellas, ¡pum!, te meten el sapo. Es como si tú dijeras que tienes una manzana acaramelada, uy, qué rica, qué deliciosa, está linda, hasta que la muerdes y te das cuenta que la manzana está podrida. ¿Te das cuenta? Entonces así es como se mueven los falsos profetas, los falsos maestros, enseñando cosas que Dios no dice, o pervirtiendo, o negándola. ¿De acuerdo? Y es importante, mis hermanos, y los pastores, y los que tienen a cargo la guía de otros hermanos, que sean capacitados, que entiendan, que estudien, que sean comprometidos con el estudio bíblico. Yo desde el primer momento que yo comencé a estudiar la Escritura, comencé a servir al Señor, enseñando la palabra de Dios, enseñando la Biblia, me preocupé mucho por aprender. Me preocupé mucho por aprender y no enseñar algo que Dios no dice. Siempre ha sido eso. Entonces, si tú vas a tu congregación y tu pastor siempre te está dando galletita con leche, papilla, entonces no te vas a alimentar, mi hermano. Pastor que me escuchas, tienes que preocuparte. Por eso yo decía en otros estudios que un teólogo no necesariamente puede ser pastor. Un teólogo no necesariamente, alguien que estudió, egresó del seminario, hizo su maestría, su doctorado, no necesariamente puede ser un pastor. Pero un pastor necesariamente tiene que ser un teólogo. Necesariamente un pastor tiene que conocer la hermenéutica, el exégesis, hacer un estudio bíblico consciente, preparar sus sermones correctamente. Tiene una gran responsabilidad ante los hombres y ante Dios. Dios le va a tomar cuenta. Yo tengo un libro, en este caso tengo mi Biblia, tengo una Biblia acá, ¿ya? Y digo, les pregunto a ustedes, ¿cuánto mide esta Biblia? ¿Cuánto mide esta Biblia? Entonces ustedes me dirán, bueno, 18 centímetros, yo le he hecho 24 centímetros, ¿no? Entonces cada uno me va a dar diferentes medidas estimadas. No va a ser hasta que yo agarre una regla, agarre una unidad de medida, en este caso una regla en centímetros o pulgadas, y lo mida y me diga y vea exactamente que este lomo, al menos esta Biblia en el lomo, mide 20.5 centímetros.
20.5 centímetros. Eso es lo que mide. ¿De acuerdo? Entonces, todos los que dijeron 24, dijeron 18 u otras medidas erraron, fallaron. Lo que mide acá, ¿no? Yo tengo la medida exacta, es 20.5. Esa es la verdad. Esa es la única verdad. La única verdad es la única medida. Esta es la única medida. Ya quiero que me entiendas el ejemplo. ¿Por qué? Porque en el mundo se mueven muchas sectas, se mueven muchas religiones, se mueven muchas falsas enseñanzas, que definitivamente conocerlas todas es inaudito. No podemos conocer todas las mentiras. Pero si yo tengo la medida exacta, yo sé, si yo tengo la medida exacta, yo sé cuánto mide, yo sé lo que es verdad, yo sé lo que es la verdad. ¿Me entiendes? Entonces no necesito conocer todas las mentiras, lo que necesito conocer es la verdad. Y si yo conozco la verdad, puedo discriminar, detectar la mentira. A eso me refiero. Y eso nos ayuda mucho al estudio bíblico, a hacer un estudio bíblico consciente. Y escucho una lección, una enseñanza, se me prendió una luz roja, digo, algo está mal acá. Dijo, está bien esto, pero esto no está bien, esto me parece que no está bien. Entonces me voy a la escritura, reviso la escritura, y así era cuando fueron... Pablo iba levantando las iglesias, iba evangelizando el mundo. Entonces Pablo llega a una iglesia que se conoce como la iglesia de Berea. Llega a un pueblo llamado Berea, y en Berea había unos judíos y eran unos personajes que llegaron a ser cristianos. Se rindieron a Cristo. Pero cuando Pablo llega, Pablo comienza a predicarles, Señor, mira, esto dice el Antiguo Testamento, esto es el Señor Jesucristo, esto pasó, esto pasó. Y los de Berea dice que eran más nobles porque todo lo que Pablo decía, ellos iban a la Escritura y lo contrastaban. ¿Ah, sí? ¿Tú dices eso? Ah, ya, a ver, vamos a ver dónde dice eso. ¿Se dan cuenta? Eso hacían los de Berea. Entonces nosotros tenemos que ser como los de Berea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque incluso los mismos predicadores repiten un error o no se toman el trabajo de preparar sus sermones, sino que lo copian o hacen de algo que ya está hecho, ni siquiera se toman la molestia de verificar y repiten. O escuchan algo y lo repiten sin verificar la fuente. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, mis hermanos. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿por qué? Porque un desconocimiento de la hermenéutica, del exégesis, nos degenera en una mala interpretación. Nos lleva al error doctrinal, nos lleva a filosofías o a malentendimientos. O como no tengo una base doctrinal, cualquier cosa que me digan yo la voy a creer y la voy a aceptar. ¿Me entienden? Entonces es importante, mis hermanos, tener esto bien claro. Por eso que la hermenéutica es muy importante, muy importante. ¿Ya? Por ejemplo, cuando Felipe se encuentra con el etíope, ¿no? El etíope era un líder africano que estaba regresando y él era un prosélito judío. Era un prosélito judío. Él se había convertido al judaísmo, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces él iba leyendo, dice, el rollo de Isaías y estaba en el capítulo 53. Bueno, no dice la escritura que estaba en el capítulo 53, pero nosotros entendemos que el siervo sufriente está en Isaías 53. Acordémonos que en aquella época no había capítulos ni versículos, ahora lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, Felipe se acerca, ¿no? Guiado por el Espíritu Santo, dice que le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y el etíope, este líder etíope, le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo voy a entender si nadie me enseña? Dice el etíope. Y rogó a Felipe que subiese al carro, porque lo estaban llevando en un anda seguramente, en un carro transportado, cargado por hombres, y se sentara con él para que le enseñara, ¿no? Entonces Felipe le aclaró a quién se refería Isaías, quién era ese siervo sufriente, y entonces el etíope entendió. Rindió su vida a Cristo y dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? ¿No? Entonces entendió el etíope, rindió su vida a Cristo. ¿Ya? Pero Felipe le tuvo que enseñar, ¿me entienden? Es importante, mis hermanos, es importante eso. Entonces, la hermenéutica y la exégesis están amarradas, van de la mano. ¿Ya?
Pablo, en una de sus últimas cartas, ya escribiendo a su discípulo Timoteo, en el capítulo 4:1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ojo con esto, ojo con esto. Por eso que la gente se cree cada cosa, mis hermanos. Yo lo puedo entender de alguien que es inconverso, que no tiene a Cristo en su corazón, no le ha rendido, y viene con sus cosas y el tercer ojo, que es los chakras. Yo lo puedo entender, pero no lo puedo entender de un hermano en Cristo. De repente un hermano en Cristo que es nuevo, pero un hermanito que ya tiene 4, 5, 7, 8, 10 años en la congregación, en la iglesia, en una iglesia local, con este tipo de criterios errados, es porque definitivamente en su iglesia local le han estado dando papilla o leche con galletita, nada más. No le están dando viandas sólidas. Es importante, mis hermanos, es importante el estudio bíblico, conocer esto. Pedro también va a decir, ¿qué va a decir Pedro en su segunda carta, capítulo 2, del 1 al 2? Dice: en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros, que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de llegar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Miren qué interesante, mis hermanos. Todos estos gentes que hacen su teatro, su show, sus espectáculos cristianos, ¿no? Son los que tienen alcance en la televisión, tienen alcance en la radio, ¿no? Son la gente que tienen mega iglesias, ¿no? Y esta gente pervierten, difaman el camino de verdad. Y los que tenemos sana doctrina y los que debemos estar en el campo o buscando, estamos peleándonos entre nosotros. Los que debemos estar usando los medios tecnológicos y todas las herramientas que tengamos a la mano para evangelizar, estamos viendo Netflix, pues hermano. Estamos viendo Netflix o estamos jugando la iglesita. A ver, tú de qué denominación eres, tú no, tú sí, tú sí estás bien, tú no. O sea, estamos jugando la iglesita, mis hermanos, mientras el mundo va haciendo esto, promoviendo, discipulando con sus prácticas vergonzosas y sus herejías destructivas, mis hermanos. Hay un gráfico muy, muy vívido y lindo, es Ezequiel, si mal no recuerdo, Ezequiel 31-34, lo pueden poner en los comentarios, por favor, se me acaba de ir el versículo, pero habla del centinela. Si el centinela ve venir el peligro y avisa al pueblo, dice, y el pueblo reacciona y se salva, bien por el centinela. Pero si el centinela ve venir el peligro y no avisa al pueblo, la sangre del pueblo será sobre él. Y así este llamado y esta llamada de atención así dramático, mis hermanos, para los que enseñamos, para los que predicamos, para los que tenemos acá una iglesia local, para los que tenemos algún ministerio, alguna misión. Esa es la responsabilidad que tenemos para con Dios, mis hermanos. Ojo con esto no es un juego. El que quiera ser maestro está muy bien, dice, pero ojo que recibirán doble o mayor condenación, dice Santiago 3.1, si mal no recuerdo. Santiago 3.1. ¿Ya? Así que ojo, mis hermanos, pastores, guías, líderes o siervos que guían a otros siervos. Pastores que cuidan el rebaño o las ovejas de Cristo. Pedro vuelve a decir, en todas sus cartas se refiere a estos temas. Está Pedro, hago un paréntesis acá, Pedro está refiriéndose a los escritos de Pablo. ¿Ya? El apóstol Pedro, refiriéndose a los escritos de Pablo, dice, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellos algunos puntos difíciles de entender, dice Pedro, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. ¿De acuerdo? Ojo con esto, mis hermanos, falso maestro, por eso siempre cuando alguien se convierte a Cristo, ¿no? Siempre le digo, busca una iglesia local cerca de tu casa donde se predique con la Biblia, se predique bíblicamente, se predique Biblia.
y se glorifique al Señor Jesucristo. ¿Cumples esos dos requisitos? Vamos bien en esa iglesia local. Vamos bien en esa iglesia local. ¿De acuerdo? Vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Pero si te van a estar contando historias, por eso que hay gente, ahora es muy conocida, sin menospreciar su ministerio, que motiva mucho, ¿no? Son muy buenos motivadores. Son pastores, entre comillas, porque tienen una iglesia local, pero en realidad no predican Biblia. Lo único que hacen es motivarte. Y por ahí uno que otro versículo. ¿Ya? O para justificar o santificar lo que están diciendo, la historia, la anécdota, la motivación, ponen un versículo bíblico, ¿no? O hacen toda una prédica motivacional y al final dicen, bueno, este es el versículo. O sea, es como si pusieran el caballo detrás de la carreta, ¿no? Ponen la carreta encima y el caballo atrás para que el caballo empuje la carreta. Hacen al revés. ¿Ya? O simplemente no hay ni caballo, porque ni siquiera mencionan la palabra de Dios ni nada, solamente se dedican a motivar. Dicen, oye, qué bonito, este pastor me gusta, etcétera, etcétera. Pero cuando van a una congregación donde la escritura, el pastor te confronta con la palabra de Dios, dice, qué feo ese pastor, renegón, te da con palo, dicen, te da con palo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Bueno, sigamos avanzando. Entonces la hermenéutica vendría a ser más o menos como que yo agarro la raíz en un árbol, ¿no? Es el contexto histórico que hay en la historia, donde la época, en qué parte de la historia se centra este libro, este versículo, ¿no? Este pasaje bíblico, qué cultura se está moviendo y cuál es el significado original. ¿Qué está diciendo el autor original a la iglesia en ese momento o la congregación o a quien se esté dirigiendo? ¿No? Y en base a eso yo saco un principio o varios principios bíblicos y en base a ese principio hago la aplicación, ¿de acuerdo? O sea, tengo que traerlo a contexto, a mi vida, a mi actualidad, saltando, cubriendo todos esos puentes, lo traigo, ¿qué me quiere decir Dios ahora? Cubriendo todos esos puentes, ¿qué me quiere decir Dios ahora? Y traigo la aplicación, ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios 5, del 1 al 12, habla de Pablo, que le está llamando la atención a los corintios, que había aberraciones sexuales, había un hombre que estaba con la mujer de su padre, y la iglesia lo estaba apañando, o lo estaba permitiendo. Entonces, Pablo dice, entréguenlo a Satanás, a ese, aleguen, no se junten, ni se junten con eso. Habla de disciplina, ¿de acuerdo? Lo está disciplinando. Pero sin embargo, en una segunda carta a los Corintios, vamos a encontrar de que este hombre se había arrepentido ya. Y que dice Pablo, tráiganlo a ese hombre de la iglesia. Trátenlo bien, ya no lo avergüencen más. ¿De acuerdo? Entonces lo restauran a la iglesia. Y hay muchos principios bíblicos, mis hermanos. Pastores que se hacen de la vista gorda para que los hermanos aportantes de la iglesia local no se fastidien, no se incomoden, no se resientan, no se vayan a ir. Mejor este tema lo dejamos de ladito. Este tema otro puede afectar a fulano de tal. Este otro tema puede hacer resentir a... Entonces evitan y están haciendo cosas, ¿no? Para evitar eso. Y no están predicando lo que Dios les ordena predicar. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Entonces, tomando aplicación de este pasaje bíblico, ¿no? Y hay peor todavía, ¿no? Porque hermanos, tú le llamas la atención, se resienten, se van. Peor aún, ¿no? Yo he escuchado muchachitos que le han dicho a los pastores cuando los han disciplinado, te voy a denunciar, te voy a demandar, porque estás esto, ¿no? Le sacan todos sus derechos, o sea, y se van, y esto es todo un desastre, porque definitivamente no han entendido lo que es la vida cristiana, ¿no? Y así podríamos sacar muchos estudios bíblicos, y esa es la idea, ¿no? Traerlo a aplicación. Y para poder comprender un versículo hay que entenderlo en el párrafo completo, en el contexto completo, y a veces hay que leer versículos antes, versículos después, todo el capítulo, a veces hay que leer todo el libro o a veces hay que leer toda la Biblia para poder comprender en la unidad de la Escritura. ¿Ya, mis hermanos? Muy bien. Necesitamos ayudas para poder hacer nuestros estudios bíblicos. Necesitamos muchas ayudas.
Por eso que el estudioso de la escritura tiene que ir armando su biblioteca, ¿no? Tener sus Biblias, tener otras versiones, tener diferentes versiones de traducción formal, de traducciones dinámicas, parafraseadas. Ayuda mucho a comprender un versículo, ¿no? Digo, no entendí mucho este versículo. A ver, lo voy a leer en otra versión. Lo voy a leer en otra versión y comienzo a sacar, a entender un poquito más, a traer más claridad, ¿de acuerdo? Siempre con el cuidado. Lo correcto o lo ideal es conocer el idioma, ¿no? Es un poquito ya pedir un poquito demasiado, ¿no? Pero eso ayuda, mis hermanos, conocer un poco el idioma hebreo, un poco el idioma griego. Para eso están los diccionarios, ahí tenemos diccionario bíblico del idioma, diccionario de usos y costumbres, la concordancia bíblica, esta palabra en la Biblia, ¿dónde más está esta palabra? Eso me ayuda a entender también. O las Biblias interlineales, ¿no? Están en tu idioma original y el idioma, tu idioma nativo y el idioma original. O sea, están en español, por decir, y está en hebreo. Español y griego en el Nuevo Testamento, ¿no? Esas son las Biblias interlineales. Ayudan también en un léxico griego y hebreo. Hay compendios maravillosos, muy, muy buenos compendios, pero a veces están en otros idiomas todavía, no siendo traducidos al español, pero bueno, ahí vamos. Enciclopedia bíblica, hay que conocer un atlas bíblico, hay que ubicarnos en el mapa, ¿no? ¿Dónde está pasando esto? ¿Dónde está Jerusalén? ¿Dónde está Nazaret? ¿Cómo está esto? ¿Dónde queda Laquis? ¿Dónde queda Capernaum? ¿No? Etcétera, etcétera. Ubicarme, y eso me ayudan los atlas bíblicos. Un manual bíblico me da ya los libros con todo, ¿no? ¿Quién lo escribió? ¿Qué año lo escribió? El propósito del libro, qué pasaba, el contexto cultural. Y hay libros que ya nos dan ese trabajo, o sea, no es necesario que nosotros lo hagamos, sino que ya están ahí. ¿Ya? Y lo ideal cuando uno hace un estudio bíblico no es ir de frente al comentario, ¿ya? No es ir buscar un comentario, buscar el versículo, no, sino tú mismo hacer tu estudio exegético. Y de lo que tú has adquirido, de lo que tú has encontrado, lo compares con comentarios, ¿no? Y hay comentarios y comentarios, ¿ah? Hay teólogos que son muy buenos, hay muy buenos comentarios, pero hay teólogos que definitivamente le ponen parte de su entendimiento o de su denominación y acomodan las cosas a su comentario, obviamente, ¿no? Entonces hay muchas herramientas, muchos libros, muchas cosas que nos ayudan al estudio bíblico, a la hermenéutica y al exégesis, ¿ya? También, bueno, hay software, ¿no? Hay software bíblico, ¿no? Ya en la computadora encontramos muchos software, ¿no? Hay el DeWord y el Eastword, hay varias aplicaciones que nos permiten a veces buscar la palabra en el original, qué significa, dónde está, todo ya en la computadora, ¿no? Nos facilita bastante eso. Ya vienen los comentarios incluso, la morfología, todo nos da, está muy rico. Hay un software que se conoce se llama Logos. Logos es realmente un compendio maravilloso, ¿no? Tiene libros, comentarios, tiene todo, mis hermanos, atlas. Es más, tú le pones la palabra y ya te dice dónde están, en qué libro están, los comentarios. Te arma todo, te permite armar incluso tu sermón en base a un tema, buscas un tema. Es maravilloso el software, ¿ya? Pero desde el punto de vista económico, para todavía América Latina, para muchos todavía es demasiado caro, ¿no? Por eso que tiene diferentes tipos de versiones, digamos, ¿no? Ahí está, acá en esta parte de acá hay las versiones del último, creo que está en Logos 10, ¿ya? Entonces, por ejemplo, devocional o de estudio trae unos cuantos libros, ¿no? En comparación pues al Salomón, al Platino o al Diamante, que traen muchos libros, muchos comentarios, trae muchas cosas más y tú le puedes ir añadiendo incluso más cosas, ¿no? Hay facilidades de pago, pero todavía está un poco carito, ¿no? Está carito todavía para muchos bolsillos en Latinoamérica. Bueno, ahí vamos, ahí se los dejo. Hay muchos métodos de interpretación. Los judíos también tenían sus escritos, lo refrendaban con sus historias bíblicas, o las tradiciones orales las escribieron de sus rabinos. En Alejandría hubo una escuela muy importante, pero se derivó mucho hacia a la interpretación alegórica, ¿no? Ahí está Agustín, Orígenes, muchos de esta escuela de Alejandría.
que sea mucha interpretación alegórica, ¿no? La interpretación alegórica es, por ejemplo, el buen samaritano, ¿no? El burrito, el caballito, el burrito significaba algo, el hombre que había sido asaltado significaba otra cosa, el mesonero significaba otra cosa, las dos monedas significaban otra cosa. Y esto es bastante de un pensamiento platónico, ¿no? Porque Platón relacionaba el campo físico con algo metafísico, entonces trataba de alegorizar para comprender. Entonces eso lo adopta un poquito la escuela de Alejandría, y también habían cosas muy fuertes que se consideraban muy fuertes en la escritura. Entonces, para que no sea chocante al griego, lo alegorizaba. No, eso quiere decir esto, no, no, esto quiere decir esto. Y eso se ha traído hasta la actualidad, mis hermanos. Todavía hay predicadores que alegorizan muchos pasajes bíblicos. Tienen ese concepto de tratar de traerle cosas o interpretar cosas o meterle cosas y hacen una alegoría, ¿no? No es lo recomendable, no es lo recomendable, porque la alegoría crea una distancia del mensaje original y crea muchos significados, ¿no? Algunos son ficticios o fantasiosos, enseñan algo que no está en la escritura, ¿no? Algo que no está diciendo la escritura definitivamente, ¿no? Entonces el llamado para nosotros es que prediquemos la palabra, de Dios. Había una escuela en Antioquía, esa escuela sí se alineó bastante a lo que es la interpretación literal, ¿no? Considerando la gramática, la historia, el contexto cultural. Bueno, y a lo largo de la historia de la iglesia, pues ha ido habiendo formas de interpretar la escritura, ¿no? Hay varios métodos: liberal, dogmático, alegórico, inductivo. Es uno de los más conocidos, el método inductivo, la de observar, interpretar y aplicar, ¿no? Ese es el método inductivo, y así otros tipos de métodos, ¿no? Pero el método predominante y aceptado por nosotros es el literal, gramático, histórico-cultural, ¿no? Historia y cultura juntos, ¿no? Ese es el que nos ayuda a nosotros a hacer una correcta interpretación, ¿no? Literal, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dijo en el original? La gramática, ¿qué está diciendo exactamente de acuerdo a la gramática en el lenguaje original? Y cómo lo está diciendo y a qué público y cómo está la cultura, ¿no? Ese es para entender un poquito sobre los métodos de interpretación. Y ahora, en relación a nosotros, hay que depender, cuando nos acercamos al estudio bíblico, vamos a hacer hermenéutica, exégesis, acercarnos en la dependencia del Espíritu Santo, mis hermanos, siempre en humildad y oración. La Biblia se interpreta sola, mi hermano. La Biblia siempre se interpreta con la misma Biblia. Dice algo acá, acá también, porque la Biblia tiene unidad, mi hermano. La Biblia no se contradice, ¿ya? Si vemos que hay aparentes contradicciones, es porque no lo estamos viendo de acuerdo al contexto, mi hermano. Contexto en un lugar, contexto en otro lugar, ¿ya? Porque el Señor no ha venido a traer paz, sino armas, ¿no? La espada, dice. Pero otro dice, yo no he venido para traer guerra, ¿no? Yo no he venido para juzgar, dice, ¿no? En otro. Y así podemos encontrar diferentes pasajes en el mismo libro, ¿ah? En el mismo libro, ¿ya? Hay que tomarlo literalmente hasta que nos vayamos dando cuenta, de acuerdo al contexto, que es un lenguaje figurado, ¿no? Todo dentro de su contexto. Hay una expresión popular que siempre se dice en teología y por ahí lo van a escuchar, ¿no? Un texto fuera de contexto crea un pretexto, ¿no? Hay que ser un detective, hay que investigar, ¿no? Es como que uno va, investiga, a ver qué pasó, por dónde entró, por dónde salió, a qué hora fue. Es un detective, un Sherlock Holmes. Pero si yo voy como juez y dice, no, acá pasó esto y esto es, ¿no? Entonces ya voy sesgado, voy con una mentalidad interpretativa sesgada por lo que me enseñaron, por mi denominación, por mi pastor. Yo ya voy con algo sesgado. Siempre tengo que ir como detective, ¿no? Respetar lo que Dios está diciendo, no torcer, no hacerle decir al texto lo que no está diciendo. Ya hay que hacerle preguntas. Hacerle preguntas al texto nos ayuda. Uno va leyendo y dice, pero ¿quién? Entonces, a la misma respuesta le haces una pregunta. Y así vas leyendo y preguntando, ¿quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿En qué momento lo escribió? ¿A quién está escribiendo? Etcétera, etcétera, ¿no? Esas preguntas nos ayudan. En el método inductivo bastante se usa esto. Ya el tema, el propósito del libro, hay que ser reflexivo al interpretar. No hay que ser cuadriculado, como se dice, ¿no? Hay que descubrir, hay que buscar y descubrir, no comprobar, dice acá tiene que decir esto, y tú lo buscas y lo lees el texto para confirmar nada más lo que tú crees, ¿ya? No, hay que descubrir. Y esto es muy importante, mis hermanos. Conforme uno va estudiando la escritura, va adquiriendo más conocimiento, hay que vivir
hay que hacer, no hay que saber nada más, porque esto en las congregaciones hay mucha gente que sabe mucha Biblia, pero son los cabezones espirituales, ¿no? Son cabezones espirituales porque tienen mucha Biblia, pero poco corazón. Son los obesos de la iglesia. Espiritualmente hablando, son gordos, espiritualmente hablando, son gordos, son los obesos. Pero no se dedican a ejercer disciplina, a trabajar, ¿no? A trabajar su cuerpo, digamos, ¿no? Y eso es igualito en la teología. Puedo saber mucha teología, mis hermanos, pero si mis emociones están desviadas o la palabra de Dios no ha bajado a mi corazón, es como si no supiera nada. Tengo mayor responsabilidad, sí, pero no tengo ese fluir el espíritu en mi vida. Soy orgulloso, soy un orgulloso teológico, pero no tengo la humildad de Cristo en mi corazón. No tengo la mansedumbre en mi corazón, y ahí vienen los que siempre están buscando piedras, ¿no? Ya, hermano, le voy a decir esto, este versículo le voy a decir, porque justo ese versículo, y entonces están buscando piedras para tirarle a los hermanos, pero no están buscando pan para alimentar a otro hermano que necesita pan, que necesita alimento espiritual, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer muchas cosas en cuanto a uno hace un exégesis, la lectura del libro, hay que hacer un bosquejo, el autor, el propósito, el tema, la fecha, la cultura, el contexto, características especiales, qué estaba pasando en el mundo en aquel entonces, en aquel momento, por qué escribió esto, dónde estaba Pablo, estaba en la cárcel, estaba preso, estaba viajando, estaba... Entonces todas esas cositas ayudan, mis hermanos, ¿ya? En la primera carta a los Corintios, Pablo va a escribirles para corregir algunos errores que estaban cometiendo la iglesia. Nos damos cuenta que una iglesia que lo tenía prácticamente todos los dones espirituales, pero inmadura. Entonces, tener los dones espirituales, mis hermanos, no es símbolo de madurez, ¿ya? Y esta primera carta a los Corintios en realidad es la segunda. Pablo escribe 4 cartas a los Corintios, de las cuales la primera no tenemos, y la que es primera es la segunda en realidad, la tercera no tenemos. Y la que es cuarta, la que es segunda para nosotros, en realidad es la cuarta. ¿Cómo lo sé? Estudiando la escritura, mis hermanos, uno llega a encontrar estos tesoros. ¿Ya? Entonces tenemos dos cartas de las 4 que escribió Pablo. ¿Ya? Bueno, pero es un dato curioso que les doy. ¿Qué más debo entender cuando hago hermenéutica, cuando hago exégesis? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy leyendo? ¿Estoy leyendo poesía? Estoy leyendo historia. Por eso es importante, vamos a avanzar, Dios permita que lleguemos al paso en donde veamos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, que se hace mucha doctrina, ¿no? Mucha doctrina. Nuestros hermanos pentecostales sacan mucha doctrina de Hechos, por ejemplo. Pero Hechos es un libro histórico. No es como si fuera una epístola. Entonces, como libro histórico, si yo voy a sacar doctrina de ahí, tengo que refrendarla con las epístolas, o con el resto del Nuevo Testamento, o con el resto de toda la Escritura. Entonces, tengo que entender, ¿qué está haciendo? Una alegoría. Esta es una parábola. Lázaro y el rico y Lázaro, ¿es una parábola o es una historia? Hay que estudiarla. Hay que conocer cuáles son las reglas para entender si es una parábola o es una historia. Lázaro, el rico, la historia, lo que contó el Señor Jesús, ¿es una historia o es una parábola? Eso me ayuda a la hermenéutica. Ahí me ayuda la hermenéutica. Cuando el Señor Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, entonces arráncatelo, y es mejor que entres al cielo con un solo ojo a que te vayas al infierno con todo y todo, ¿no? Con todo y todo. ¿Ya? El Señor Jesús, ¿qué está haciendo ahí? ¿Está hablando literalmente? ¿Está diciendo eso? Bueno, algunas personas lo tomaron de forma literal y se arrancaron el ojo. Dicen de ello de Orígenes, ¿no? Un teólogo del siglo II. Dice que se arrancó el ojo. Pero ¿realmente el Señor está hablando literalmente o de forma figurada? Y si uno va al original, el original no dice que te arranques el ojo. Dice que te lo saques de cuajo. Todo desde adentro. Así de fuerte es la palabra. ¿Ya? Pero lo que el Señor está haciendo es un lenguaje figurado, está haciendo una hipérbole, está haciendo una exageración.
porque tú te puedes sacar los dos ojos, igual la concupiscencia y lo aberrante de tu corazón no va a cambiar. Siempre vas a buscar la forma de satisfacer tu carne, así te arranque los dos ojos. Lo que está diciendo ahí el Señor es que esto es apremiante. Necesitas dejar esa concupiscencia, necesitas dejar estas aberraciones antes que te vayas con todo y todo completito al infierno. Eso es lo que está diciendo. ¿Quién en su sano juicio quiere sacarse un ojo? Dice, yo no quiero sacarme un ojo y no quiero ir al infierno. Entonces tengo que cambiar. Necesito la ayuda del Señor. Entonces el Señor está haciendo una hipérbole. ¿Ya? ¿Cómo lo sé? La hermenéutica me ayuda a comprender eso. Hay que entender el versículo en su contexto, mis hermanos. ¿Ya? Por ejemplo, esta es otra expresión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces me voy a tirar del 5º piso a ver si me caigo y no me pasa nada. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues estoy en el gimnasio, voy a levantar 200 kilos porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Eso está diciendo la Escritura? Realmente eso está diciendo, ni siquiera el contexto de este versículo es espiritual. Y cuando un hermano está padeciendo un desierto, está pasando un dolor, un sufrimiento, un abandono, un sufrimiento espiritual, dice, todo lo puede, hermano, en Cristo, nosotros todo lo podemos en Cristo. El contexto no es ese. ¿Se puede aplicar? Sí se puede aplicar. No estoy diciendo que no, pero el contexto no es ese. El contexto en el cual Pablo le escribe a la iglesia en Filipo y el contexto en el cual está este versículo es un contexto material. Léelo en tu Biblia, mi hermano. Lee versículos antes, versículos después y te vas a dar cuenta que le dice Pablo está diciendo, yo sé vivir en la abundancia y también en la escasez. Sé tener dinero, abundancia, opulencia, pero también sé vivir en escasez. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto es material, mis hermanos. Hermenéutica, exégesis. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así es, ahí, donde estamos 2 o 3 orando para el Señor escucha nuestras oraciones. Error. Ese no es el contexto. El contexto de este versículo es disciplina. El contexto de este versículo es disciplina, que dice 2 o 3 tienen que ejercer disciplina en el nombre de Cristo. Léanlo en su Biblia. El contexto no es oración, el contexto es disciplina. ¿De acuerdo? Hay una extraña curación del ciego. Hay un ciego que el Señor le escupe saliva en los ojos y ve como un quemeo borroso. Uy, ¿qué pasó? Se le acabaron los poderes al Señor. Uy, no, algo falló. En ese momento algo pasó con el Señor. Estaba cansado, se le acabaron los poderes. Porque después le pone las manos y ya ve bien. No, yo te doy una tareita. Lee el bloque, ¿no? El segmento anterior y el segmento posterior y te vas a dar cuenta que en el bloque anterior le está hablando, no se junten con la levadura de los fariseos y de Herodes. Y los discípulos no entienden, dice, oye, el pan, el Señor nos está llamando la atención porque no hemos traído pan. Y el Señor les hace hincapié y le dice, oye, ¿ustedes no se acuerdan cuando yo multipliqué los panes? Aquí y aquí. ¿Cuánto sobró aquí? ¿Cuánto sobró aquí? Y después, en el siguiente bloque, le pregunta, ¿de ustedes quién dice que soy yo? ¿No? La gente dice que tú eres Elías, que tú eres Bautista, no, pero ¿quién dice que tú eres el Cristo? Hay un tema ahí en esa historia, en esa curación de ese ciego, en relación al mundo espiritual que estaban viviendo los discípulos. Léelo y te vas a dar cuenta. Antes veían como el ciego, como que veían un poco borroso. Todavía no entendían bien, pero después ven bien. Tú eres el Cristo. Qué bonito, mis hermanos. Eso es la hermenéutica. De ahí la importancia de no leer de forma aislada, de no leer una sola palabrita. No leer una sola palabrita. ¿Ya? O de una sola palabrita hacer una hermenéutica. No, la palabra en su frase, en su versículo, en su contexto, en su párrafo, en su pensamiento. ¿Ya? Completo, no aislado. ¿Ya? La maldición de la higuera es un ejemplo muy parecido a la del ciego, ¿no? Habla de la higuera que
que no tenía, después el Señor la maldice y después al día siguiente estaba seca, ¿no? Esa es la historia, pero hay una historia en el medio que habla de los judíos y ahí tú vas a entender que el Señor, esa higuera representaba a los judíos, representaba lo que estaban haciendo los judíos en aquel entonces y lo que les iba a pasar, ¿no? Y hay mucho por observar ahí, porque uno puede decir, sí, pero el Señor va y porque no tenía higueras, o sea, qué mal, ¿no? Qué mal, porque se molestó el Señor, perdió el control el Señor, se molestó. ¿Por qué? Porque no tenía higos, ya la va a maldecir a la pobre higuera. No, ese es el sentido. Si tú observas y lees el texto, te vas a dar cuenta de que esta higuera tenía hojas. Y según los estudiosos, y investígalo tú también, dice que los higos salen antes de las hojas. ¿Qué quiere decir? Que si había hojas es porque ya había higos. Y cuando el Señor se acerca, no habían higos. Entonces, igual estaban el pueblo judío, ¿no? Los religiosos de la época del Señor Jesús estaban igual. Muchas hojas, muy pomposo, pero no había fruto. Ahí está. Pero la unción que vosotros recibís de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Dice que nadie nos tiene que enseñar porque tenemos la unción del Espíritu Santo, entonces ya no necesitamos maestros. Pero sin embargo, Pablo a los Efesios escribiéndole le dice que uno de los dones del Espíritu Santo es que levantar pastores y maestros. Entonces, ¿necesitamos maestros o no necesitamos maestros? Si nosotros lo leemos de forma aislada y fuera de su contexto, vamos a decir, esta es una contradicción. Y no hay ninguna contradicción si lo estudiamos y lo entendemos cada pasaje bíblico, cada versículo en este caso, en su contexto. ¿Ya? Por eso es importante el método inductivo es observar, interpretar, aplicar. Observar, mis hermanos, observar. Cuando uno lee Juan, por ejemplo, el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 13, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Se alocó el Señor. Perdió el control el Señor. Se llenó de ira, una ira descontrolada, muy humana. Y lo podríamos pensar así. Y lo podríamos justificar al Señor, ¿no? Sí, pues el Señor pues estaba molesto en la casa de Dios, ¿no? La habían hecho cueva de ladrones. Sí, pues tiene razón. Y nos quedamos con la idea de que el Señor tiene una ira descontrolada. Y nos equivocamos. Porque si yo veo algo y me comienzo a descontrolar y le cedo mi control a la ira, yo voy y tengo esa reacción. Descontrolada, rompo, boto, me trompeo con quien sea. Le he cedido mi control a la ira. ¿Sí o no? Pero si yo observo este solo versículo, mis hermanos, dice lo siguiente, en el versículo 14 acá, 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, habían hecho un mercado, cambistas, o sea, la gente que iba del extranjero, que venía con otra moneda, tenía que cambiarla ahí en el templo. Ese es el contexto cultural. Estoy interpretando ya. Estoy interpretando ya. Pero lo que yo quiero es comenzar con una observación. Hay que observar acá, bueyes, ovejas y palomas. Y a los cambistas sentados ahí, habían hecho su mercado. Y el Señor se descontroló, lo comenzó a botar, botó los animales, botó las mesas, botó las monedas. ¿Pero fue así? No. Porque el versículo 15 dice, y haciendo un azote de cuerdas. Y ahí hay un punto clave. Porque dice que el Señor vio eso, se molestó, pero no perdió el control, mi hermano. No se descontroló, como cuando a veces castigas a tu hijo agarrando la chancleta o lo primero que tienes en la mano y se lo tiras. No, el Señor lo que hizo es agarró cuerdas y comenzó a trenzar un azote. Muchas personas que trabajan con hilo, con cuerda, dicen que se desestresan, se relajan y todo eso. No lo hizo por eso el Señor. Lo que quiero resaltar acá es que el Señor se tomó su tiempo. No fue una ira descontrolada, sino que se tomó su tiempo de hacer un azote. Y después recién procedió a desalojarlos, a botarlos y todo lo demás. ¿Me entienden? Entonces no es una ira descontrolada.
Es una ira santa, está fastidiado, está molesto, pero no perdió el control. ¿Ya? Y así podríamos dejar muchas cosas. Por ejemplo, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Cómo subió Jesús? Si yo veo un mapa, Jesús estaba de la boda de Caná, está bajando a Jerusalén. Yo lo veo y digo, para mí está bajando, no está subiendo. Pero a Jerusalén, Jerusalén estaba en un lugar alto, en una meseta. Y por la prominencia religiosa que tenía Jerusalén, que estaba el templo y todo lo demás, todo el que iba a Jerusalén, así se consideraba que estaba bajando, estaba yendo, todo lo que sea, se decía subiendo a Jerusalén. Siempre van a encontrar esa expresión que subiendo a Jerusalén. El Señor Jesús estaba bajando de Caná, del norte al sur, estaba bajando. Pero él dice, la Escritura dice que y subió Jesús a Jerusalén. ¿Ya? Por esos dos motivos. Uno, porque Jerusalén está en un lugar alto, en una meseta, y otro, porque por la prominencia religiosa, ¿no? Todo el que iba a Jerusalén estaba subiendo. Al templo estaba subiendo. ¿Ya? Y así podríamos sacar muchas cosas más de este versículo. Y hacemos un exégesis, ¿se dan cuenta? ¿Qué más le estaba diciendo? De que ¿qué hacían en el templo? El templo no solamente era la infraestructura, ¿no? Los atrios, el patio, el lugar santo, el lugar santísimo. No, el templo era toda esa zona, todo. Entonces ahí habían hecho un mercado. Entonces la gente tenía que venir a hacer un sacrificio y tenía que comprar o su buey o su oveja y los más pobres, palomitas. Por eso que están ahí, vendían bueyes, ovejas y palomas para las diferentes clases sociales. Entonces la persona decía, no, pero yo no voy a comprar allá, yo voy a llevar mi ovejita. Miren qué interesante, estamos interpretando. Yo voy a llevar mi ovejita, decía alguien que estaba lejos, kilómetros, cientos de kilómetros, pero él traía su ovejita. Llegaba al templo y lo presentaba al sacerdote, y el sacerdote revisaba esa ovejita, que no tuviera ningún defecto, ninguna mancha. Y seguramente, por promover el negocio, y esta es especulación mía, por promover el negocio, decían, ¿sabes qué? No, esta ovejita tiene una enfermedad. No pasa. Y todo el que había traído, todo el camino, todo el trayecto, su ovejita por gusto. No pasaba la oveja. Entonces, ¿qué tenía? Que comprar una ovejita. Por eso que muchas personas iban ya mejor a comprar. Los más pobres compraban palomitas. Ahora vienen, yo vengo a ofrendar al templo. No, pero en el templo no se aceptan monedas paganas. Tiene que ser la moneda del templo. Entonces todos los que venían de otro lugar trayendo dinero de otros lugares, en el templo tenían que cambiarlo. Y el tipo de cambio, nos imaginamos el negocio de todos lados, ¿no? El tipo de cambio ya nos imaginamos. Pero tenían que cambiarlo en el templo. Ese era un negocio. El templo se había vuelto un negocio, mis hermanos. Otro dato más, este negocio estaba a cargo del sumo sacerdote. O sea, el sumo sacerdote cobraba ahí de ese negocio. Por eso que los religiosos de la época van y lo confrontan al Señor. Les estaba malogrando el negocio, en otras palabras, ¿no? Les estaba tumbando el negocio el Señor. Pero el Señor veía el contexto espiritual y el contexto de abuso de los que se supone tenían que estar con el pueblo, apoyar al pueblo. ¿Se dan cuenta? O sea, miren, de este versículo nada más todo lo que hemos extraído, mis hermanos. ¿Ya? Y mucho más. Y hay mucho más. Pero tenemos que avanzar. En Proverbios 31, a partir del versículo 10, encontramos la mujer virtuosa. La mujer virtuosa, esta es una gran mujer. Dios permita que un día hagamos un estudio sobre ello, versículo por versículo. Ahí vamos a llegarnos al versículo 31, 18, que dice, ve que sus negocios van bien. Esta mujer va bien en los negocios. Y dice un detalle curioso, porque dice que su lámpara no se apaga de noche. Y uno puede decir, bueno, de noche para que pueda ver sus cosas, no lo sé. Pero el contexto cultural nos dice lo siguiente, que cuando en una casa no se apagaba la lámpara en las noches, era porque había dinero, porque había buena economía en la casa. Había buena economía. Entonces lo que está diciendo esta mujer, que le va bien en los negocios, y no necesita apagar la luz, la lámpara, porque hay abundancia en su casa, hay dinero, hay dinero. Hay dinero para comprar la lámpara, hay dinero para comprar el aceite, para comprar la mecha.
hay dinero, no necesita pagar. ¿Se dan cuenta? Ese es el contexto. Por eso dice, ve que sus negocios van bien, va bien en los negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Si uno lo lee de vaporreta o no se mete al estudio bíblico, dice, bueno, su lámpara no se apaga de noche, pues ya ahí quedó. Pero si yo me meto al contexto cultural, cruzo ese puente cultural y entiendo, me dice que si no apagaban en aquel entonces las lámparas es porque en esa casa había dinero. Iba bien económicamente. Qué interesante, mis hermanos. Entonces, hay muchos pastores que en su prédica se vuelven muy técnicos, ¿no? A los hermanos no le importa cómo tú cocines, ¿no? Tú vas a un restaurante, no te importa cómo el chef cocinó, te importa cómo quedó el plato, ¿no? Igualmente es en una prédica, mi hermano. El pastor dice, bueno, esta palabra en el griego es esto, esta palabra en el hebreo, se vuelve muy técnico. El hermano ni le interesa, ni entiende, ni no. Si no está metido en el estudio teológico. Entonces, a lo que le importa al hermano es que esa palabra, ¿qué significa para él? ¿Me entiendes? Entonces, hay que evitar ser muy técnicos. Mira, a veces es inevitable, pero en lo posible hay que evitar ser eso, porque a veces eso puede hacerse por vanagloria. Mira cómo el pastor conoce el griego. Mira cómo domina o cuánto sabe el pastor, ¿no? A veces se hace con esa intención oculta en el corazón, mi hermano. Eso es peligroso. Peligroso eso en el corazón de un pastor, de un líder, de un guía. ¿Ya? Entonces hay que evitar ser muy técnicos, ¿no? Mostrar eso, mira, yo sé que el griego, que esta es una palabra en aoristo, ¿no? Que tiene ese fundamento en esto, pero ahí comienzo yo al hermano le importa cómo quedó el plato para que se alimente. No importa los cucharones que usaste, las cacerolas que marca era, no importa la comida que tú le estás dando. Porque de tal manera amó Dios al mundo, pues, que ha dado su Hijo unigénito. Si yo soy un ambientalista, digo, bueno, Dios amó el mundo, hay que cuidar el planeta, ¿no? Dios ama el mundo, hay que cuidar el planeta, los ecologistas van a saltar, y este es su versículo de bandera. Eso es lo que se está refiriendo el Señor cuando dice mundo. Juan también dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cómo es esto? ¿Son superhéroes? ¿Qué está diciendo? Pedro también usa la misma palabra, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación, antes de que se creara el mundo. Qué interesante, pero son palabras que son la misma en el griego, que está acá a la derecha, que es cosmos, ahí me volví técnico yo. Cosmos, esa es la palabra en el griego, ¿ya? Y se usan los tres. Tanto Juan como Pedro están usando la misma palabra, cosmos, pero el contexto de la palabra es diferente. En el primero se refiere a la gente, a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al hombre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan dice, porque todo el que es nacido de Dios ha vencido al mundo. ¿Cuál mundo? ¿Los hombres? No, ha vencido las cosas terrenales, las cosas pecaminosas, los sistemas anticristo que existen en el mundo. A eso se refiere. ¿Y Pedro a qué se refiere? Pedro sí se refiere a la tierra, ¿no? Ya destinado desde antes de la fundación de la tierra y del universo, ¿no? Ahí Pedro sí se refiere a la tierra como globo terráqueo, como planeta, ¿no? Miren, y así, mis hermanos, yo te animo a ir para la palabra ley. La palabra ley, en Gálatas, en otros versículos, por eso dicen, no, pero Dios no ha venido a abolir la ley. No, porque hay que cumplir la ley. Entonces, y la ley tiene diferentes contextos en los cuales se está refiriendo. Importante el exégesis, mis hermanos, por eso se dan cuenta. Por eso que hay gente que dice, ¿cuándo debemos congregar? ¿Los sábados o los domingos? ¿Cuándo debemos adorar al Señor? ¿Los sábados o los domingos? ¿Debemos comer cerdo? Los cristianos no debemos comer cerdo. Los cristianos no debemos comer sangre. Entonces, ahí nos ayuda la hermenéutica, mis hermanos. Nos ayuda la hermenéutica. Acá hay otro versículo, dice, alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanas, su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo el Señor acá? O sea, que hay que aborrecer a nuestro padre, a nuestra madre. Cuando hace uno una hermenéutica, un exégesis de este versículo, mis hermanos, nos damos cuenta que está diciendo que simplemente no hay que amar más
a estas personas que al mismo Señor. Porque vio que Lea era aborrecida, dice, ¿no? Por Jacob. Vio que Lea, ¿no? La primera esposa de Jacob era aborrecida, dice. Entonces Dios le favoreció y le abrió el vientre a ella y no a Raquel en ese momento, ¿no? Entonces, pero Jacob la aborrecía, la despreciaba, la desdeñaba, no, la quería menos simplemente, porque Jacob amaba a Raquel. Entonces no aborrecía a Lea, sino que no le tenía ese aprecio o ese amor que le tenía a Raquel. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Cuando vemos este pasaje bíblico, vemos que Judas se arrepintió. Miren, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, dice la Escritura, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Se dio cuenta. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue. Devolvió. Arrojó. Y dice la palabra que se arrepintió. Entonces Judas se arrepintió. ¿Es correcta esta interpretación? No, es errada. Porque cuando yo voy a la palabra en el original de arrepentido, está hablando de metalemeteis, metalomai, que habla de remordimiento. Lo que Judas tenía era remordimiento, no arrepentimiento. Porque la palabra para arrepentimiento es metanoeo. La palabra en el griego para arrepentimiento es metanoeo. No metameleteis o metamelomai. No es eso. Entonces, no está diciendo acá Mateo que Judas se arrepintió. Lo que Judas tenía era remordimiento, un cargo de conciencia, un pesar. Eso tenía Judas. Por eso que quería deshacerse eso, le quemaba, le pesaba en la conciencia. ¿Ya? Entonces, para arrepentimiento es metanoeo. Meta, cambio. Noe viene de nois en el griego es mente, eso es un cambio de mente, es un cambio de mente. Arrepentimiento significa un cambio de mente, por eso que se traduce como cambiar de rumbo, ¿no? Como que dar la media vuelta, ¿no? He escuchado también que dicen por ahí, ha hecho un giro de 360 grados. De acuerdo a la geometría, la circunferencia tiene 360 grados. Si yo digo que hace un giro de 360 grados, vuelve al mismo punto. Es como si no hubiera dado el giro. Porque sigue yendo hacia la misma dirección. ¿Ya? Entonces, el giro, si nos vamos a referir en grados, es 180 grados, ¿no? Dar la media vuelta, o sea, la mitad de la circunferencia. Dio un giro de 180 grados, o sea, dio la media vuelta y regresó. Para entender un poquito lo que significa arrepentimiento, pero la palabra en el original, cuando uno se mete en la palabra, no solamente es un cambio de mente, no solamente es un cambio de giro, no solamente es un cambio de rumbo en tu vida, sino es un cambio totalmente incluso de camino. Es como que das la vuelta y no sigues el mismo camino, sino que cambias de camino. Ese es el arrepentimiento. Por eso es que uno de los primeros pasos para venir a Cristo rendido es creer en Él, en su sacrificio en aquella cruz, que Él murió por mí en aquella cruz, venció la muerte, y creer en eso, creer, es que una palabrita que usa mucho, pisteo, que es del griego también pisteo, que usa mucho Juan en el Evangelio, es creer con convicción. Y lo otro es fe. Y Pablo no va a decir que ambos nos lo da Dios. La salvación es enteramente de Dios, mis hermanos. La salvación es enteramente de Dios. Pero bueno, miren, todo lo que sale haciendo un poquito de exégesis, ¿se dan cuenta? Por eso que me gusta mucho esta parte, me gusta esta parte de la teología, porque nos ayuda a entender, y comprender, ¿no? Hay por ahí un librito que se llama Falacias Exegéticas de Donald Carson. En ese libro explica algunas falacias exegéticas de acuerdo a la interpretación también del autor, ¿no? Falacias quiere decir que es falso, exegético que es la interpretación que estamos entendiendo. Ya el término se nos hace un poquito familiar. Entonces, es una interpretación errada, ¿ya? Y ahí se puede cometer varios tipos de falacias exegéticas, dentro de ellas el anacronismo semántico. El anacronismo. ¿Qué es anacronismo? Poner algo en un tiempo que no le corresponde. Ese es un anacronismo, lo puedes buscar en un diccionario, ¿ya?
Por ejemplo, hay un estudio bíblico, lo tomé por ahí, dice, porque Romanos 1:16, ¿no? Porque el Evangelio de Dios es poder de Dios, ¿no? Porque el Evangelio es poder de Dios, ¿no? Para salvación, dice Romanos 1:16. Entonces acá dice, porque es poder de Dios. Y la palabra poder deriva del griego dunamis. En el griego es dunamis. La palabra para poder en el griego es dunamis. ¿Ya? De la cual deriva la palabra dinamita o dínamo, ¿no? Explosivo. Por eso, para salvación a todo aquel que cree. Un poder ilimitado, ¿no? Ya. Entonces, dice que el Evangelio es ese poder como una dinamita. Es intenso, ¿no? Es explosivo. Y el punto es ese, mi hermano. Este es un anacronismo. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribe la palabra dunamis, no estaba pensando en la dinamita. Es más, es anacrónico porque la dinamita se descubrió, se inventó en 1800, en el siglo XIX. Entonces, estamos hablando 19 siglos después que Pablo había escrito la palabra. Entonces, no estaba pensando en la dinamita, mi hermano. Puedo yo asumir que el Evangelio es explosivo, pero tampoco se refiere a algo explosivo, ese poder. Se refiere más bien a un poder que genera, a un poder que da vida, porque está hablando de salvación, ¿no? Y el autor va a decir que está hablando más de un poder de generar una tumba vacía. Ese es el poder que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Ese mismo poder es el poder del Evangelio, que puede darle vida al que está muerto, no que lo explota. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas cositas uno las encuentra o estudiando o ejerciendo lo que es la exégesis, ¿no? La exégesis, aplicando la exégesis con una correcta hermenéutica. ¿Ya? Entonces, no hay que usar palabras aisladas, mis hermanos. Todo dentro de su párrafo, dentro de su libro, en toda la escritura, ¿no? Hay una historia por ahí de un elefante que 4 ciegos se encuentran con un elefante, un ciego le agarra la pata, cree que es un tronco, otro le agarra el costado, cree que es una pared, ¿no? Otro le agarra la oreja y cree que es como un árbol, como una hoja de un árbol, otro le agarra la trompa y cree que es una serpiente y lo suelta, ¿no? Entonces, así es cuando uno es ciego, ¿no? Interpreta como mejor cree. Cuando uno es ciego exegéticamente, hermenéuticamente, mi hermano, en la escritura, interpreta como le da la gana y entiende lo que cree que él es. ¿Ya? Entonces es importante por eso la hermenéutica. ¿Ya? Otro dato interesante, mis hermanos, es que los versículos del Antiguo Testamento fueron puestos en 1900 por una familia de judíos llamados los masoretas. ¿Ya? Una línea de judíos llamados los masoretas. Y la Biblia, los capítulos de toda la Biblia fueron en 1200, o sea, 300 años después, aproximadamente, recién le pusieron los capítulos. Primero los versículos le pusieron al Antiguo Testamento, después a toda la Biblia le pusieron capítulos, el señor Stephen Langton, y los versículos del Nuevo Testamento lo puso un señor Robert Stein en 1560. O sea, antes, mis hermanos, no habían versículos ni capítulos. Por eso en la escritura decíamos el libro de Moisés, el libro de Isaías, cuando hace referencia a la escritura, la misma escritura hace referencia así, no hay versículos ni capítulos. Y a veces esto nos ha traído problemas. Se agradece, mis hermanos, a todas las personas que han contribuido a que ahora se nos hace más fácil encontrar un versículo, un capítulo, un libro, ¿no? Pero también hay algunas cosas que erraron en su momento, se hicieron mal. Por ejemplo, Isaías 53 habla del siervo sufriente, habla del Señor Jesucristo. Isaías refiriéndose en profecía al Señor Jesucristo, el sufrimiento del Señor Jesucristo. Pero el siervo sufriente no comienza en Isaías 53, comienza en Isaías 52, versículo 11. Desde ahí comienza el siervo. Cuando uno lo lee desde ahí, realmente entiende que un poco completa la historia, ¿no? Por eso cuando alguien hace un estudio bíblico, le quita todos los versículos, todos los capítulos y en bloque, y comienza él mismo a hacer sus divisiones. Es más, en nuestras Biblias, los títulos o subtítulos tampoco son inspirados, mis hermanos. Eso lo puso el autor o la editora, ¿no? El editorial del libro. ¿Ya? Igual, 1 Corintios 11:1 corresponde al capítulo anterior. O sea, el capítulo anterior debe acabar en 11:1.
Bueno, el tono, el meternos en el libro es comprender también qué está pasando, ¿no? Cómo lo está diciendo. Por ejemplo, cuando uno lee, por ejemplo, Pablo escribiéndole a los colosenses, les escribe con cariño, con tranquilidad, miren, ve el Señor Jesucristo, hay que alejarnos de estas cosas. Pablo les habla de un modo tranquilo y con mucho amor. Pero cuando Pablo escribe a las iglesias en la provincia de Galacia, lo hace en un tono molesto, fastidiado. Entonces, cuando yo leo Gálatas, debo entenderlo de esa manera. Debo entender que Pablo está fastidiado. Se presenta rápidamente y después, Gálatas insensatos, va a decir en el capítulo 5, ¿no? ¿Quién los ha fascinado? ¿Quién les ha engañado? Si yo les estoy diciendo una cosa, la que es correcta, así venga otro, así sea un ángel, es anatema, es falso, es mentira, porque no es la doctrina del Señor Jesucristo. Está fastidiado, Pablo. En el 5:12, si mal no recuerdo, dice, les están enseñando que deben circuncidarse, así les están enseñando, ya. Ellos deberían, ojalá se circunciden, y no solamente se circunciden, sino que se arranquen todo, que se castren, dice, ¿no? Que les está diciendo que no solamente se circunciden, sino que se castren, ¿no? Que se arranquen todo. Eso está diciendo Pablo. Pablo está muy fastidiado, mis hermanos, muy molesto. Es como uno lee Lamentaciones también, ¿no? Lamentaciones, ¿no? Uno lee Lamentaciones, llega al versículo 3, al capítulo 3, uno dice, tus misericordias son nuevas cada mañana, ¿no? Y tomamos ese pasaje bíblico y lo espiritualizamos. Decimos, sí, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. Pero lo que está pasando, lo que está observando Jeremías ahí, es algo terrible, mis hermanos. Los babilonios habían entrado a Jerusalén y lo han destruido, han quemado todo, han matado a los hombres, han matado a las mujeres embarazadas, les han cortado la panza, les han sacado la criatura, las criaturas han sido reventadas en las piedras. Ha sido algo terrible lo que está pasando. Lo que está viendo Jeremías, que lo venía advirtiendo, que Dios a través de Jeremías venía advirtiendo, Jeremías va caminando por esas calles humeantes, muerto por aquí, olor a muerte, ¿no? Todo, él está viendo toda la muerte que hay. Y uno que otro por ahí sobreviviente, uno que otro herido por ahí, él caminando por ahí, nos imaginamos ese cuadro, y él no reniega contra Dios. Él no ve la desesperanza que está sufriendo su corazón. Él ve que la misericordia de Dios, que por tu misericordia no hemos sido exterminados totalmente. Están casi todos muertos, pero él se da cuenta de que no todos están muertos. Dice, por tu misericordia, Señor. De ahí viene el versículo y dice él, y tus misericordias son nuevas cada mañana. Él sabía, dice, va a haber un mañana. Dios me va a dar un nuevo mañana. Ese es el contexto de ese versículo, mi hermano. Fuertísimo, es doloroso, dramático. Pero de ahí sale ese versículo. Que nosotros lo pasamos por ahí, lo ponemos en nuestras redes sociales, por ahí. Pero realmente si entendiéramos el contexto, es muy, muy fuerte, muy fuerte. Ya dijimos, un texto fuera de contexto crea un pretexto, ¿no? Si yo agarro un versículo, si yo quiero sustentar cualquier condición pecaminosa de mi pervertido corazón, yo lo puedo hacer con la Biblia. Cualquier cosa puedo sustentar con la Biblia yo. Si soy homosexual, voy a decir, mira, ve cómo David y Jonathan se amaban, dicen, ¿no? Eran homosexuales. Y así puedo sustentar cualquier cosa. La borrachera, mira, el Señor Jesús tomaba, mira, convirtió el agua en vino. Ay, qué problema hay que yo tome vino. Mira, ve cómo David tenía 4 mujeres, Isaac, es más, Salomón tuvo 1000. Yo también, pues que tenga 2, 4, 5 por ahí, qué problema hay. O sea, yo puedo sacar cualquier cosa fuera de su contexto, mi hermano, y sustentar mi pecado. Así es. Yo lo puedo hacer con la Biblia. Por eso que hay hermenéuticas homosexuales, hay hermenéuticas dogmáticas, hay hermenéuticas feministas, ¿no? Hay hermenéuticas que van por esos caminos, ¿no?
buscando sustentar. No, el pecado de Sodoma no fue que ellos fueron destruidos porque que eran homosexuales y querían tener relaciones sexuales con los ángeles. No, no, no. El pecado de Sodoma y Gomorra fue la falta de hospitalidad. Buscan un versículo de otro lado, lo meten ahí y dicen, ¿ves? ¿Se dan cuenta? La falta de hospitalidad, por eso los castigó Dios. ¿Se dan cuenta cómo yo puedo acomodar esa hermenéutica o hacer una eisegesis o una mala interpretación de la Biblia solamente para sustentar lo que yo quiero que diga la Biblia? Tengan cuidado, pues es importante, mis hermanos, es importante conocer la medida correcta, conocer la verdad, para poder discriminar y no tragarnos el sapo o morder la manzana caramelada. Bueno, mis hermanos, vamos terminando. Yo sé que este estudio ha sido de mucha edificación para ti. Si lo estás viendo hasta ahorita el video y realmente eres alguien que está comprometido con el estudio bíblico y quieres escuchar la voz de Dios a través de su palabra y quieres vivirla, mi hermano, te felicito y te animo y te exhorto a continuar así. Te animo, te animo. Dios permita, me dé vida y salud, seguir haciendo, recomendar libros y poner una serie de cosas más en este canal o en el campo virtual, donde el Señor, usando los medios que me dé, mis hermanos. Ahora, siempre antes de leer, realizar un estudio bíblico, ve si es literal o figurado lo que está viendo. Hay mucho antropomorfismo, ¿no? Atribuirle a Dios, como Dios en la Escritura se le atribuye partes, ¿no? La mano de Dios, el dedo de Dios, Dios oyó, ¿no? Dios no tiene orejas, Dios habló, Dios dijo en la boca. Entonces le atribuimos formas de hombre, ¿no? Antropo es hombre, patismo en este caso es emoción, ¿no? También le decimos, ¿no? Y Dios se airó, y Dios se acordó, y Dios, o sea, emociones del hombre le atribuimos a Dios para poderlo entender, si no, no lo entenderíamos, hermano. Hay un quiasmo muy bonito, el quiasmo, hay muchos quiasmos en la Biblia, muy bonito, cuando uno los encuentra, mis hermanos, es maravilloso. Cuando uno encuentra los quiasmos en la Escritura es maravilloso, porque nos hace entender la parte central y cómo el Señor lo va acomodando. Es maravilloso, mi hermano. Las figuras de dicción, ¿no? El símil, la metáfora, la alegoría, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas, mis hermanos. Con esto terminamos, mi hermano y hermana que ves este estudio. Una de las formas de ver si un pastor está siendo un buen hermeneuta, un buen exégeta, es en relación al diezmo. Al menos yo lo veo así, ¿ya? Si ese pastor está haciendo una buena exégesis y es un buen exégeta, se va a dar cuenta de que el diezmo no está en el Nuevo Testamento y el diezmo no es para la iglesia. De repente ese pastor tiene una buena exégesis, pero está dentro de una denominación en la cual es jerárquica y desde arriba viene lo que es el diezmo y está impuesto y se tiene que pedir, ¿no? Y muchos otros pastores que conocen que esto no se debe exigir el diezmo, es un legalismo para la iglesia y lo hacen, entonces lo hacen porque no están confiando en Dios, porque están confiando, y si le digo a los hermanos que no hay que diezmar, entonces ya no van a dar, no voy a tener para comer, y ponen su confianza en el hombre y no en Dios, mis hermanos. Si nosotros le enseñamos a la iglesia a realmente ofrendar con las cosas materiales, la iglesia tendría mucho más que pidiendo el diezmo. Tengo esa plena seguridad y esa confianza de que si nosotros le enseñamos a la iglesia a ofrendar, a adorar a Dios con su riqueza, con las riquezas materiales, la iglesia seríamos como Moisés que en un momento dijo, traigan oro, vamos, necesitamos piedras preciosas, y la gente comenzó a traer oro, plata, piedras preciosas, todo, y en un momento Moisés dijo, oh, ya no traigan ya. Y yo creo que así sería en la iglesia, hermanos. Y haríamos más misiones, haríamos más iglesias, mejoraríamos el tema de la infraestructura, la logística informática para poder hacer esto que estoy haciendo yo y muchos más como yo aparezcan y tengan esa motivación, los misioneros, todo sería mucho mejor, mis hermanos. Entonces, si tú eres un pastor y sabes que esto no está en la Escritura, porque hay pastores o pseudo pastores o maestros que hacen unas acrobacias exegéticas, hermano, válgame la expresión. Hacen unas malabares exegéticos para sustentar el diezmo. Hacen cada cosa unas rarezas hacen para sustentar el diezmo.
Es más, el diezmo, si lo vemos desde el Antiguo Testamento, dice, traigan los diezmos al alfolí. Y el alfolí creen que es la ánfora o la cosita donde se reúne el dinero. Y el alfolí es un granero, mi hermano. Y el diezmo nunca ha sido dinero. El diezmo siempre ha sido grano, comida. Nunca encontramos plata, dinero, efectivo. Entonces, si una iglesia, el pastor sabe esto, o viene de una denominación que le han dado la orden de no quitar el diezmo, o ese pastor ha puesto su confianza en el hombre, o cree que se va a quedar en la calle, bueno, el Señor es fiel, mis hermanos. Yo tengo un estudio sobre el diezmo, lo puedes buscar acá en el canal, sobre el diezmo. Diezmo, un estudio consciente de eso, ¿no? Bueno, esto también lo confirmé con un maestro que tuve de hermenéutica y le pregunté sobre el diezmo. ¿Qué opina usted sobre el diezmo? Este es un exégeta, entonces tiene que conocer las reglas. Digo, no, el diezmo no es para la iglesia. No. De frente me dijo, de frente. El diezmo no es para la iglesia. Pero no lo menciono acá porque estoy enseñando en un lugar donde sí se pide el diezmo. Entonces, ahora, cada historia que contaba, el pastor contaba, bueno, yo le enseñé esto a mi congregación y a los hermanos ahora no ofrendan nada, ¿no? También hay eso. Pero el Señor es fiel, me dijo también. El Señor es fiel, hermano. Bueno, Dios te bendiga, mis hermanos. Ahí están las actividades. Ya, te animo, si recién estás llevando este estudio, te animo a llevarlo desde el primer paso, paso número 1, hasta ahorita que estamos en el paso 46, algunas actividades. Dios te bendiga. Fue Jorge Campo, siervo del Señor Jesucristo.